Buenas, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo procedimiento civil ordinario y único en Venezuela. Según la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia 000385 del 14 de agosto del 2019, realizó un conjunto de consideraciones, tal como las relacionadas a la vigencia y a la eficacia del proceso judicial civil en vigor y por vía de control difuso constitucional, el cual fijó un conjunto de reglas para el nuevo procedimiento civil único con la finalidad de adecuar los procedimientos a las garantías constitucionales existentes, como son el juicio breve, oral y público, y así garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilataciones indebidas, sin formalismos y reposiciones inútiles, que garanticen el derecho a la defensa y al debido proceso de los intervinientes. De esta forma se crea el nuevo procedimiento civil único. ¿Ok? Se da con un procedimiento de primera instancia a través de una demanda que ya la hemos visto en clase. El procedimiento civil comenzará con una demanda escrita, la cual deberá contener lo siguiente: todos los datos que establece el artículo 340 del Código Orgánico, el Código de Procedimiento Civil, perdón. Entonces aquí en el 340 aparece todos los requisitos establecidos en relación a ese procedimiento de introducción de demanda y todo lo que tenga que ver con libelos de esas demandas, el cual debe contener la identificación del demandante y el demandado, el objeto de la pretensión, determinando las precisiones, con precisión qué es lo que se requiere o qué es lo que ellos van a reclamar allí. Los motivos de hecho y fundamentos de derecho que se fundamentan en la demanda con sus pertinentes conclusiones. El número telefónico y todos los datos pertinentes, que si correo electrónico, número de contacto, etcétera, dirección. En sí, todo lo que nosotros, necesitamos para introducir esa demanda. Así como la promoción de los testigos que se recomiendan para los documentos públicos. Se hace una estimación de la cuantía, cuánto es, deberá expresarla tanto en bolívares como en unidades tributarias, y anteriormente en criptomoneda, pero casi siempre la moneda está fijada en criptomoneda, aunque no la vemos. Ya casi no se está utilizando en los registros esa unidad. Más sin embargo tienen la referencia, pero no la denotan, pues. Luego hay un despacho saneador, en el caso de que haya una ambigüedad en el libelo, el juez percibirá al actor por dentro de los 3 días de despacho siguiente, que subsane los defectos u omisiones de la demanda. En caso de que el demandante no corrija lo solicitado, en el lapso otorgado, el juez declarará desasistido el proceso y contra esta decisión no cabe recurso alguno. Hay una admisión que dentro de los 3 días de despacho se admite, siguiente a la presentación del libelo de la demanda, al no haber observaciones, o posterior al lapso de 3 días de despacho, para subsanar y ser presentado por escrito por las partes, pues, mediante el tribunal, quien se pronunciará sobre la admisión de la demanda, si es admisible o si es inadmisible. Eso lo considerarán ellos allí. Y si se declara inadmisible la demanda, se podrá interponer recurso de apelación dentro de los 3 días de despacho siguiente a la decisión. En caso de que el Tribunal Superior competente le dará entrada dentro de los 3 días de despacho siguiente al recibido del expediente, y decidirá dentro de los 10 días de despacho siguiente. Con dicha decisión se admitirá recurso extraordinario de casación si cumple con los extremos de la ley. Ahí se realizan citaciones y notificaciones, ya que una vez admitida la demanda se procederá con las citaciones y notificaciones respectivas, tal cual lo provee el artículo 215 y siguiente del Código de Procedimiento Civil venezolano. De igual forma,
vemos que se admiten las notificaciones mediante, mediante boleta, que será enviada a través del sistema de comunicación electrónico y similares. O sea, de una u otra forma ellos tienen que tratar lo posible de notificar, de hacer la notificación a las partes a través de estos sistemas electrónicos. Mediante también secretaría también se deja constancia de que el expediente se ha practicado a los fines de que se indiquen al momento de librarse de las boletas. Se ordenará su publicación en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia. En el supuesto de imposibilidad de que la citación personal esta se practicará por carteles a petición del interesado mediante la fijación de un cartel en la Secretaría del Tribunal que contendrá lo siguiente. Primero, la identificación de las partes, el objeto de la pretensión, el término de la comparecencia que sea aplicable, clara y advertencia de las consecuencias procesales de su incumplimiento. Se están obligados a cumplir. En la misma oportunidad se publicará el cartel en el portal electrónico del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, a que se refiere los ordinales cuarto y quinto del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil. Luego se realiza una audiencia oral de mediación y conciliación. ¿En qué consiste? Bueno, los citados y los notificados anteriormente mencionados se les emplazará a comparecer ante el tribunal a la hora que fije personalmente o por medio de sus apoderados, dependiendo del caso. Al 10º día de despacho siguiente a la constancia en auto de notificación a la última de ellas, de ser el caso, para que se lleve a cabo la audiencia oral de mediación y conciliación, tratando con mayor diligencia que éstas pongan a fin la controversia, todo esto a través de los medios de autocomposición procesal, es decir, a través de la audiencia oral de mediación y conciliación, para que eso no transcurra más de allí. En caso de llegar a un acuerdo, el juez dará concluido el proceso mediante la sentencia en forma oral que dictará de inmediato, homologando el acuerdo a las partes, la cual reducirá en acta. Contra dicha decisión se podrá interponer recurso de apelación dentro de los mismos 3 días, dentro de los 3 días de despacho una vez otorgada la decisión. En este caso, el Tribunal el Tribunal Superior, le dará entrada entre los 3 días de despacho siguientes y decidirá entre los 10. Contra esta decisión se admite recurso extraordinario de casación si cumple con las exigencias de ley. De esta forma, el demandante si no comparece a la audiencia, se considerará desasistido el procedimiento. Procederá entonces el juez a dictar una sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual se publicará en la fecha de la audiencia. Dentro de esta decisión, el demandante podrá apelar a ambos efectos por el Tribunal Superior competente dentro de los 3 días de despacho siguientes. En este caso, se le dará entrada dentro de los 3 días de despacho y se decidirá dentro de los 10 días de despacho. Contra esta decisión no hay recurso extraordinario de casación que se pueda interponer. El desistimiento del procedimiento solamente extingue la instancia, pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes de transcurrir los 90 días continuos. Es decir, que luego de transcurrir con ese periodo de 90 días, durante ese tiempo él no va a interponer la demanda, pero luego de que transcurra ese lapso un poquito más allá, él puede intentar nuevamente a introducir su libelo de demanda. Luego existe una parte que es la impugnación de los poderes. La oportunidad procesal para la impugnación de los poderes de la contraparte de conformidad con lo estipulado en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil es una audiencia oral de mediación y conciliación, la que hemos mencionado anteriormente,
para lo que se tramitará la incidencia respectiva. Contra la decisión que resuelva la incidencia correspondiente a la impugnación de poderes, se podrá apelar a ambos efectos dentro de los 3 días de despacho siguiente a la decisión en este caso, del Tribunal Superior competente, quien dará entrada dentro de los 3 días de despacho y decidirá entre los 10 días de despacho. De no hacerse la impugnación del poder en la audiencia oral de mediación y conciliación, no se podrá proponer con posterioridad. Hasta ahí llega. Si no lo interpone en el momento, no lo va a poder hacer más adelante, con posterioridad, como dice la ley, según lo previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil. En el caso de incorporación de posterior a las pruebas en juicio, deberán realizar en la primera oportunidad que comparezcan a su consignación. Luego hay una contestación de la demanda una vez celebrada la audiencia oral de conciliación y mediación sin que se haya llegado a un acuerdo. El demandado, dentro de los 10 días de despacho siguiente, dará una contestación a la demanda, determinando la claridad cuáles de los hechos involucrados en la demanda admite como cierto y cuáles niega, rechaza y expresa asimismo todas las defensas y previas de fondo que creyere él conveniente alegar. Así se constituye lo que es la contestación de la demanda. ¿Ok? Luego hay unas cuestiones perentorias de fondo. En esto vemos la oportunidad para obtener como cuestiones perentorias de fondo, primero, la falta de cualidad o interés en la persona del actor o demandado. Segundo, la caducidad de la acción. Y tercero, la prescripción. Esos son los elementos fundamentales que establece la ley. Luego hay una confesión ficta, ¿sí?, en el cual el demandado no diere contestación a la demanda en el lapso establecido para ello, se tendrá como confesa, en cuanto no sea contraria al derecho de la petición del demandante. En este caso, el tribunal dictará sentencia sin más dilación dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibido del expediente, atendiéndose la confesión del demandado. Hay unas cuestiones previas también que hay que atender aquí en estas demandas, que son muy importantes, que es el acto de contestaciones a la demanda, y el demandado también podrá oponer cuestiones previas. Las mismas deberán ser tramitadas y decididas conforme al Código de Procedimiento Civil. La decisión que se dicte dentro de estas cuestiones previas o previstas en el artículo primero del artículo 346 del mismo código solo serán recurribles mediante la solicitud de regulación de jurisdicción por parte de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia o la solicitud de regulación competente por ante el tribunal o la regulación competente, quien se tramitarán las respectivas incidencias mediante cuaderno separado y el proceso continuará su curso hasta llegar al estado de sentencia. Luego hay una reconvención. Aquí es importante también porque el demandante en el acto de contestación a la demanda podrá poner reconvención o mutua petición en contra del demandante, excepto en los casos siguientes. Primero, en cuanto a las pretensiones que se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí. La segunda, porque las pretensiones que fueron por razones de cuantía o materia no corresponden al conocimiento del mismo tribunal. Y las pretensiones cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. El juez de oficio en cualquier estado o grado de la causa declarará inadmisible la acción de la reconvención por ser esta inecta acumulación de pretensiones en razón de ser materia de orden público. La fijación de los hechos. Una vez contestada la demanda y subsanada y decididas las cuestiones previas que el demandado hubiera pronunciado, se hubiese promulgado o propuesto por razones, se fijará por los hechos y los límites dentro de los cuales quedará la relación sustancial controvertida y quedará abierta la causa a prueba.
Luego hay una etapa, como en todo proceso, una etapa probatoria, que también es importantísima. La fase probatoria queda distribuida de la siguiente manera. Primero, hay una promoción entre 8 días de despacho, una vez que de la promoción de los medios de prueba, se den los medios de promoción de prueba, 8 días. Hay una oposición, 3 días de despacho para realizar la oposición a los miembros, a los medios de prueba promovidos por ser ilegibles o impertinentes. Y hay una admisión dentro de los 3 días de despacho siguiente al juez. Por auto expreso se pronunciará sobre la admisión o inadmisión de las pruebas. Este auto se podrá apelar solo a un solo efecto. Se podrá apelar a un solo efecto. Dentro de los mismos 3 días siguientes. Ok. El Tribunal Superior competente le dará entrada dentro de los mismos 3 días siguientes en la etapa de casación. Luego hay una evacuación. El auto expreso contra dicha decisión se emitirá el recurso extraordinario de casación si cumple, por supuesto, con los con lo exigidos en la ley, que es el Código de Procedimiento Civil, que por allí es que nos estamos guiando todo para hacer estas pretensiones. Luego existe una audiencia de juicio, o sea, una audiencia de juicio, ya que una vez concluida la evacuación de todas las pruebas y todo lo que tienen que demostrar, el juez, al término del segundo día siguiente, al lapso de evacuación de prueba, procederá a fijar el lapso de 5 días de despacho siguiente. Esos son 5 días más, mediante auto expreso, a la oportunidad de celebrar la audiencia de juicio. La audiencia contará con la presencia de las partes de sus apoderados y será presidida por el juez. Si ninguna de las partes compareciera, ¿verdad?, a la audiencia, o el demandante no compareciera al proceso, se extinguirá. Si comparece el demandado, se aplicará lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. De esta forma, con dicho pronunciamiento, las partes podrán apelar a ambos efectos dentro de los mismos 3 días siguientes a la decisión. Si la audiencia de juicio, ¿verdad?, solamente concurre el demandado, se oirá su exposición oral y se procederá a practicar las pruebas que haya sido admitida. Pero no se evacuarán las pruebas de la parte ausente, sin perjuicio que la parte presente solicite la evacuación de valoración de una de las pruebas conforme al principio de comunidad de la prueba. Ok, luego existe una audiencia o un debate oral donde se prolongará por petición a cualquiera de las partes hasta agotarse el debate en el mismo día, con la aprobación del juez. En todo caso, si no fuese suficiente, la audiencia fijará para agotar completamente el debate. El juez podrá fijar otra en un día de despacho siguiente para la continuación del debate y una sola vez se hace. El juez, como director del debate, dispondrá de todas las facultades necesarias para asegurar la celebración de la audiencia en el mejor término. El desarrollo de la audiencia. ¿Cómo se desarrolla la audiencia? Bueno, primero el juez declara abierta la audiencia. Luego, en breve exposición oral de las partes, de un máximo de 15 minutos, como una exposición. ¿Ok? Luego hay una recepción de la prueba de las partes, comenzando siempre por la del demandante. Hay una evacuación de los testigos promovidos en el nivel de la contestación de la demanda o hasta el lapso de promoción de pruebas. Los mismos deberán comparecer sin necesidad de notificación, a menos que el promovente lo solicite expresamente. Eso en cuanto a la evacuación de las pruebas. Luego se produce, después de todo esto, que hayan solicitado, hayan revisado las pruebas y todo lo pertinente, se produce una sentencia.
en donde el juez producirá de forma escrita un fallo completo dentro del lapso de 10 días de este despacho, siguientes al pronunciamiento de la sentencia. El mismo se agregará a las actas, dejando constancia el día y la hora de consignación. Perdón. La sentencia deberá contener los requisitos del artículo 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil. Se redactará en términos claros, precisos y sin necesidad de narrativa ni de descripciones de actas, ni de documentos que consten en el expediente, pero contendrá la identificación de las partes, que eso es uno de los requisitos más indispensables que nos establece este señor, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 340. Luego se da un procedimiento en segunda instancia, llegado el caso, donde entra el expediente. Las partes presentan sus informes y un lapso de 10 días de despacho siguiente a la entrada del expediente. Luego hay unas pruebas en los informes, y las partes promoverán sus pruebas, a las cuales se limitarán únicamente a los documentos públicos y documentos administrativos. Los mismos podrán reproducirse hasta los informes, si no fuera de los que deban acompañarse con la demanda. Luego existen unas observaciones que dentro de los 8 días se hacen, siguientes a la presentación de los informes, los cuales podrán consignar al tribunal sus observaciones escritas sobre los informes de la contraparte. Luego se produce una audiencia oral en la cual, precluido el lapso anterior, el tribunal fijará una audiencia, la cual verificará dentro de los 5 días siguientes de despacho. En esta se evacuarán las pruebas y se remitirán las pruebas y se oirán a las partes. Esto es de manera sucinta y breve la sentencia, dentro de los 10 días de despacho siguiente. Contra la decisión de esta sentencia, ¿sí?, procede el recurso extraordinario de casación, siempre y cuando cumpla con las exigencias del requisito de ley. Luego hay una vigencia del procedimiento, que se suspende la aplicación de los artículos del Código de Procedimiento Civil que contrarien o soliciten dicho procedimiento único hasta tanto sea dictada la ley correspondiente, que afectaría en tal caso. ¿Sí? Pero esto no es el caso acá, vigencia del procedimiento, no. Y bueno, eso es todo en cuanto al nuevo procedimiento civil ordinario de los juicios orales y públicos que se dan según lo estipulado en el Código de Procedimiento Civil venezolano. Esto es una de las cátedras, este es una de los temas relacionados a la materia de práctica jurídica 1. Muchas gracias.